Pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la continuación de este evento que iniciamos el día de ayer sobre historias de la propiedad de la tierra y usos del agua en el campo mexicano. Y bueno, como les habíamos anunciado, para el día de hoy tenemos la suerte de tener una conferencia muy interesante sobre bienes comunales en la historia que nos ofrecerá el doctor José Miguel Lana Verazain. Entonces, bueno, antes de empezar, me voy a permitir compartir con ustedes una semblanza de su historia socioprofesional, eh, bueno, para entrar un poquito más como en contexto, ¿no? Y bueno, les comento entonces, el doctor José Miguel Lana Verazain es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra, donde coordina el grupo de investigación Historia y Economía. Ha presidido el Instituto de Historia Económica y Social Jerónimo de Ustariz y también es miembro de la Asociación Española de Historia Económica, la Asociación de Historia Económica del Caribe y, entre otras, de la International Association for the Study of the Commons y de la Sociedad Española de Historia Agraria. Desde septiembre de 2019 es director de la reconocida revista Historia Agraria. Esta revista está indexada en las bases internacionales Web of Science y Scopus. Ha sido investigador principal en proyectos relacionados con los recursos comunales, la acción colectiva y el capital social, y ha sido colaborador en varios proyectos internacionales. Es autor y editor de un centenar de publicaciones científicas, y entre las más recientes menciono los artículos Reglas, Actores, Potestades y Equilibrios. ¿De qué hablamos cuando abordamos la propiedad como institución?, publicado en The Iberian Journal of the History of Economic Thought en el volumen 8 de 2021. Repatriando capital sin plata, redes de paisanaje, comercio de frutos y giro de letras entre Venezuela y España, 1785-1796, en Navegoamérica, volumen 26 de 2021. Entre los capítulos del libro cito los siguientes: el estudio de los comunales, del despojo a la articulación social, en Díaz Geada y Fernández Prieto, en Senderos de la Historia, miradas y actores en medio siglo de historia rural, Granada Comares, 2018. Y bueno, la historia agraria contemporánea española en claroscuro, en Soto Fernández y Lana Verazain, en Del pasado al futuro como problema, la historia agraria contemporánea española en el siglo XXI, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza. También este capítulo, Hopes of Recovery, Struggles over the Right to Common Lands in the Spain Countryside, 1931-1936. En Congost, Hellman y Santos. Property Rights in Land, Issues in Social, Economic and Global History. Londres, Routledge, 2017. Y bueno, realmente muchas otras publicaciones. Además, quiero agradecer al doctor Lana por haber contribuido con el grupo que participa en este coloquio, con el diseño de un seminario que compartimos durante el año pasado, y en el que mediante la lectura y discusión de un conjunto de textos muy interesantes y aleccionadores relacionados con la historia social de la propiedad de la tierra, hemos avanzado cada quien a partir del punto en el cual estábamos, ¿no?, en nuestro conocimiento de estos procesos agrarios respecto de las diferentes territorialidades sociales en las cuales centramos nuestras tareas de investigación. Pues muchas gracias, doctor José Miguel Lana Verazain, por todo el acompañamiento en este proceso y pues por haber aceptado también compartir con nosotros una conferencia. Y gracias a los compañeros que nos acompañan a través de Zoom y los que estarán a través de Facebook. Pues adelante, José Miguel, por favor. Pues buenos días a los que están en México y buenas tardes desde aquí, desde Europa. Lo primero, agradecer las amables palabras de la profesora Esther Padilla y también la invitación a acompañarles desde
yo creo que era noviembre de 2019, diciembre de 2019, cuando contactó conmigo para bueno, plantear lo que era la celebración de este encuentro tras un proceso de lectura intensa de algunos textos sobre la materia, sobre los que me pidió alguna idea, ¿no? algún consejo. Y lo agradecí mucho entonces y lo agradezco de nuevo ahora, tanto ese requerimiento o esa llamada y también la oportunidad de participar en la sesión que celebramos ayer, que fue enormemente grata y me llevé muchas ideas también de ese encuentro y también de la oportunidad de estar hoy aquí. Y solo espero estar a la altura de las expectativas o de la invitación. Es desde luego muy grato para mí el acompañarles en este momento y también es un honor el haber sido invitado. Lo que yo les iba a plantear, que es el título que aparece en el programa, voy a ver si consigo compartir la presentación que había preparado, gira en torno a los bienes comunales y en la historia entre oligarquía y democracia. Había planteado esta idea, esta dicotomía entre dos formas de gobierno que en realidad lo que están expresando son dos alineamientos sociales, dos formas de interacción social que acaban desembocando en una distribución de oportunidades de todo tipo, de participación, de gobierno, de toma de decisiones, pero también de provechos en el seno de las sociedades rurales, ¿no? Y bueno, un poco este era el planteamiento que es el que voy a intentar desarrollar en el tiempo que sigue, ¿no? He organizado un poco esta presentación en 4 apartados más uno de introducción. El de introducción me va a servir para introducir algunos matices en el título escogido, porque pensándolo luego, creo que probablemente hubiera sido más apropiado elegir otro, pero en fin, lo comentaré a continuación. En segundo lugar, el punto que voy a abordar es el de certificar, exponer lo que ha sido el pasar de abordar los comunales desde el estudio de un despojo a la valoración de una alternativa, ¿no? De certificar una definición a valorar una alternativa. Y esto me llevará a preguntarme sobre una idea que está rondando todo lo que es la literatura sobre los comunales en las últimas 2 décadas o 3, que es la idea de comunales exitosos. De comunal ha venido a ser reconocido a finales del siglo XX como una forma alternativa y exitosa de gestión de los recursos naturales por parte de las comunidades. Y bueno, pues voy a tratar de razonar en torno a esta idea. En un segundo apartado indagaré en cómo se distribuyen los provechos y me preguntaré o plantearé algunas cuestiones sobre el carácter excluyente o inclusivo de la gestión de los recursos comunales o el manejo de los recursos comunales. En tercer lugar, hablaré sobre el asunto de los provechos, pero también de las responsabilidades para poner sobre la mesa los 2 tipos de problemas, el que solemos abordar más a menudo, que es el de la apropiación de los recursos que ofrece el régimen comunal, pero también desde el punto de vista de los problemas de provisión, de lo que es entregar esfuerzo, trabajo al mantenimiento de un bien común. Y por último terminaré con lo que es el planteamiento que aparece en el título, que es el de democracia o oligarquía, tras decir algunas cosas sobre gobernanza, acción colectiva y capital social. Me va a permitir, por tanto, que empiece planteando algunos matices en el título escogido, que inicialmente lo planteé como bienes comunales en la historia entre oligarquía y democracia, pero en el primer sintagma hay un asunto sobre el que quiero llamar la atención.
puesto que al hablar de bienes comunales en la historia o de la historia de los bienes comunales, quizás estamos haciendo recaer el acento en el lado equivocado, al hablar de bienes comunales y no tanto de régimen comunal, como diré a continuación. En cuanto al segundo sintagma, como ya he señalado, la alternativa entre oligarquía y democracia, se puede llegar a plantear si tiene sentido utilizar estos términos al referirnos a los comunales, pero en definitiva lo que trato de señalar con ello es responder a las preguntas o a poner el acento sobre las preguntas de cómo se distribuyen sus provechos y cómo se articula su gobernanza o cómo se lleva a cabo la toma de decisiones. En cuanto al primero de los sintagmas, el asunto que señalaba que no me satisfacía una vez repensado es la idea de denominar esto bienes comunales o poner el acento sobre los bienes comunales, poner el acento sobre la cosa, sobre los bienes comunales, las tierras comunales, los terrenos comunales, los bienes concejales, municipales, en fin, al poner el acento sobre la cosa ponemos, probablemente desviamos nuestra mirada de lo que es el asunto esencial, siendo importante desde luego el recurso sobre el que recaen estos análisis. Al poner el acento sobre la cosa, probablemente estamos remarcando la relación entre la cosa y su propietario, en este caso un propietario colectivo, y esto puede tener una mayor utilidad en términos prácticos desde una perspectiva de resolver conflictos sobre la propiedad o sobre los derechos a ejercer sobre un bien. Pero probablemente tiene más sentido, desde una perspectiva analítica, poner el acento sobre el conjunto normativo, es decir, sobre el régimen comunal. Por tanto, si pudiera rebobinar, hubiera puesto en el título de esta presentación regímenes comunales más que bienes comunales. Esto creo que es el examen de las reglas lo que nos permite llevar a cabo un entendimiento más ajustado del fenómeno. Y aquí no está de más el señalar la distinción tripartita que planteaba Elinor Ostrom cuando distinguía entre Common Pool Resources, entre recursos de fondo común, regímenes de propiedad común y instituciones o organizaciones de propiedad común. Como ya saben, la distinción o la identificación de los recursos de fondo común viene de la teoría económica de los bienes, en los que se plantea una clasificación de los bienes en una doble perspectiva, desde la perspectiva de la capacidad de exclusión, si esta es fácil o es difícil de ejercer, la exclusión de terceros, y también desde la perspectiva de la rivalidad en términos de subtracción de unidades de recurso. Allá donde la exclusión de otros agentes es difícil y la rivalidad es baja, es decir, que lo que uno sustrae no detrae posibilidades de lo que pueda extraer otro usuario, pues estaríamos hablando de bienes públicos. Por el contrario, si la exclusión es fácil y la rivalidad es elevada, estaríamos hablando de bienes privados. Y en las otras alternativas, pues tenemos un tipo de bienes de carácter colectivo en el que cuando la exclusión es difícil, nos encontramos con recursos de fondo común y siendo la rivalidad alta, y cuando la exclusión es fácil y la rivalidad es baja, pues estaríamos hablando de bienes club o bienes toll, ¿no? Esta es la idea y por tanto lo que nos centramos es en la parte superior derecha de este recuadro al referirnos a los recursos de fondo común. Pero esto es solamente una parte de la historia. Como he señalado hace un momento, por más allá de lo que son los recursos como tal, los bienes, por tanto lo que he puesto en el título, los bienes comunales, están los regímenes de propiedad común, que aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a las reglas que gobiernan el acceso a las mismas, su manejo, en definitiva, todo lo que es
el ámbito de las posibilidades que tienen los usuarios, los actores, a la hora de gestionarlo y de usarlo. Y finalmente está las instituciones o el organismo de gobierno, las instituciones de fondo común, que es el término que utiliza Elinor Ostrom, que viene a referirse a lo que son las instituciones, sí, a lo que son las organizaciones, las corporaciones encargadas de su manejo. A esto, en colaboración con algunos otros compañeros, planteamos en algún texto, en particular en uno que ha sido citado por la profesora Esther Padilla, la posibilidad de añadir las Common Pool Memories, las memorias de fondo común, en el sentido de algo que no es ni reglas, ni el recurso en sí, ni el organismo de gobierno, sino que es un imaginario que está en determinadas comunidades locales acerca de los recursos comunes y de ya sea los existentes o ya sea los desaparecidos, los que han sufrido un despojo y por tanto se convierten en elementos de una serie de demandas de recuperación, como ocurrió en España durante la primera mitad del siglo XX. Acuñamos este término, que es posible que pudiera tener potencialidad a la hora de llevar a cabo un análisis histórico, pero que en cualquier caso, como digo, es un concepto por desarrollar. Bien, no me extenderé demasiado al señalar que ha habido un giro en la historiografía de los bienes comunales y de los regímenes comunales entre 1999 y 2002, con el paso de enfocar el estudio sobre los bienes comunales, de lo que son los procesos de desamortización, de clausus, de privatización, en definitiva, a lo que es la lógica del funcionamiento de estos regímenes cuando estaban en vigor, ¿no? Y esto es lo que se ha producido en la historiografía, un poco lo marca probablemente puede simbolizar este paso, estos dos libros que aparecen ahí, uno publicado en Rennes y otro en Bélgica, por la editorial Brepols, en el que se da cuenta de este giro, ¿no? De pasar de estudiar la desamortización o la privatización a estudiar la lógica del funcionamiento de los regímenes comunales. Y esto forma parte de un conjunto, de un proceso más amplio en las ciencias sociales en las que en el contexto del estudio y de la preocupación por la sustentabilidad del medio ambiente, pues se ha pasado de predicar la tragedia de los bienes comunales a plantear la posibilidad del gobierno de los bienes comunales desde las propias comunidades. También en los estudios, en el ámbito de los estudios de desarrollo, pues se ha pasado de un despotismo ilustrado, por llamarlo así, desarrollista, a poner el acento sobre el empoderamiento de las comunidades, dotar a las comunidades de capacidad de acción para regular y conducir su propio proceso de desarrollo. Y también se ha producido de una manera visible en la última década un impulso en el ámbito de la política de ir de proyectos que pasaban primero por la conquista del Estado, iban de arriba abajo, a proyectos que van en mayor medida a construir desde abajo hacia arriba. Y responden a esto un buen número de manifiestos del común y proyectos de un nuevo municipalismo, ¿no? Ahí se presentan algunos ejemplos de estos elementos o de estas iniciativas que han supuesto una recuperación del comunal en la agenda científica y política. Son bien conocidos es bien conocido el trabajo de Elinor Ostrom y el planteamiento sintético que hizo a partir de un destilado de casos históricos de lo que acabó entendiendo como buenas prácticas, como principios de diseño que habían permitido a comunidades en régimen comunal perdurar a lo largo de los siglos y hacer un uso adecuado de estos recursos. Las condiciones o los principios de diseño, como los denominó Elinor Ostrom, son los que aparecen en la pantalla, los límites claramente definidos, la coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales, la participación de los usuarios en el diseño de las reglas, la existencia de
mecanismos de vigilancia o de monitoreo del estado de los recursos, un esquema de sanciones graduadas, de penalizaciones a la ruptura de esas reglas, la existencia de mecanismos de resolución de conflicto de bajo coste, la existencia de un reconocimiento político externo por parte del Estado a la capacidad de estas comunidades y a la legitimidad del ejercicio de estas capacidades, y también en el contexto de recursos comunales complejos, la existencia de estructuras anidadas que dan lugar a un gobierno policéntrico, por tanto con múltiples equilibrios. A este esquema se añadió por parte de Cox, Arnold y Villamayor, y fue asumido por la propia Elinor Ostrom en una de sus últimas publicaciones, algunas aclaraciones, algunos matices que en realidad suponían el incorporar otros principios de diseño dentro de cada uno de ellos. A la hora de hablar de límites claramente definidos, pues por un lado estaría la definición o la definición de los límites de la comunidad y la definición de los límites del recurso. En el segundo de los principios, pues por un lado estaría la congruencia entre reglas y las condiciones locales, y por otro lado la congruencia entre las reglas de apropiación y las reglas de provisión. Y en el punto referido a la vigilancia, pues planteaban que convendría distinguir entre la existencia de vigilancia y el hecho de que los vigilantes son miembros de la comunidad de usuarios o han de rendir cuentas a la misma. Bien, en cualquier caso, la pervivencia de regímenes comunales es sinónimo de que estas instituciones son robustas, es sinónimo de que son eficientes, es un sinónimo de éxito, y al mismo tiempo este éxito quiere decir que son buenas o no. El concepto de resiliencia es uno de los que se han utilizado en mayor medida o se han empleado en mayor medida para referirse a este tipo de regímenes, entendido, siguiendo en esta Armitage, como la habilidad de un sistema para absorber o detener perturbaciones, manteniendo sus atributos esenciales, también la habilidad de un sistema para autoorganizarse, también la capacidad de aprendizaje y adaptación en contextos de cambio. Estos matices son los que se incorporan en ese concepto que procede de la biología. En cualquier caso, Sheila Ogilvy, una historiadora británica, nos planteó la cuestión de si todo lo que es correcto, si todo lo real es racional, ¿no? Se podría decir. En definitiva, planteaba Ogilvy que en la pervivencia de algunos sistemas, estaba pensando sobre todo en los gremios, pero bueno, también podría extenderse a este tipo de regímenes, no, detrás del éxito de esa pervivencia no habría unas específicas relaciones de poder, un elevado coste de acción colectiva para los que se verían perjudicados por ello, y por tanto planteaba si no estaríamos confundiendo lo que serían beneficios generales para el conjunto de la comunidad o beneficios particulares para algunos usuarios. Bueno, pues esto desde luego pues hay que tenerlo en cuenta y hay que discutir o hay que conversar, ¿no?, con este tipo de planteamientos que se hacen. Maika de Keyser, que es una historiadora belga, planteó en un libro reciente el establecimiento o la necesidad de establecer algunos criterios para señalar qué es el éxito, y ella lo planteaba desde 3 puntos de vista. El éxito desde una perspectiva medioambiental, y aquí estaríamos hablando de una resiliencia ecológica desde un punto de vista socioeconómico, en la medida en que se proveen de provechos equitativos entre la comunidad de usuarios, no necesariamente igualitarios, pero sí equitativos. Y en tercer lugar, desde una perspectiva política, pues habría que tener en cuenta la resiliencia institucional en términos de propiedad y de manejo de los recursos comunales. En definitiva, yo me atendría a este tipo de criterios para plantear, a la hora de valorar el éxito o no de los regímenes comunales,
una perspectiva ecológica, en la que habría que tener en cuenta que el recurso no está sobreutilizado, no hay deterioro, no hay agotamiento del mismo, ni está tampoco infrautilizado y, por tanto, en proceso de abandono. Una perspectiva también social, en la medida en que podamos medir la cohesión social y la distribución de oportunidades entre los miembros, y habría que añadir y los no miembros de estas comunidades. Una perspectiva política en la que habría que medir o tener en cuenta la participación, la representación y la rendición de cuentas, y por qué no también una perspectiva financiera, en el sentido de tener en cuenta cómo se produce, cómo se lleva a cabo el control de los saldos contables y de los marcos de endeudamiento, que en definitiva son problemas que que pueden atenazar a las comunidades rurales y pueden acabar desembocando en procesos de privatización y de descapitalización de estas comunidades, ¿no? O sea que también es un asunto relevante tener en cuenta. Y se puede plantear, si en esta pregunta que planteo aquí, si hemos de idealizar el régimen comunal, ¿no? Si el hecho de que hayan pervivido a lo largo de la historia regímenes comunales que podamos considerar exitosos nos ha de llevar a idealizarlo. Y en este sentido, Elinor Ostrom ya advertía que había que cuidarse de las panaceas, porque no hay recetas infalibles, y aquello que denominó principios de diseño institucional acabó denominándolo buenas prácticas de un modo mucho más modesto. En cualquier caso, es necesario el escrutinio, y en este sentido los historiadores tenemos un papel relevante a la hora de indagar en procesos de larga duración cómo se gobiernan los recursos comunales y cómo se distribuyen sus provechos. En 2016, un historiador británico afincado en los Países Bajos, Daniel Curtis, publicó este trabajo en Journal of Agrarian Change, en el que se planteaba si los regímenes comunales o los comunales hicieron a las sociedades de la Europa medieval y moderna más equitativas. Y en gran medida venía a decir algo que señalé yo modestamente 30 años atrás en un artículo, que fue mi primer artículo cuando era un jovenzuelo, investigador, publicado en una revista ya desaparecida que es Agricultura y Sociedad, con un título que es muy descriptivo, que se atiene bien a lo que se cuenta, pero que es poco atractivo, la verdad. Los aprovechamientos agrícolas comunales en el sur de Navarra entre los siglos XIX y XX. Lo que ahí decía en el primer párrafo de la introducción decía: existe un supuesto que se desliza frecuentemente en los análisis sobre la comunidad campesina, en los discursos sobre la crisis del antiguo régimen, sobre el cambio social agrario en general, e incluso en la imaginería política e ideológica. Se trata de la consideración del comunal per se como un elemento compensatorio de desigualdades en el seno del campesinado, como un factor de defensa de la comunidad frente a los condicionantes de la coyuntura. En ciertas condiciones históricas es innegable que cumple mucho papel, pero más allá de ello dependerá que su función en un determinado periodo depende de las relaciones de fuerza dentro de esa sociedad, de la capacidad de presión de las clases interesadas en su disfrute y, en fin, de las condiciones políticas, jurídicas y administrativas. Hoy probablemente lo hubiera escrito con otras palabras, pero el núcleo del asunto, sigo estando de acuerdo con aquel joven que escribía esto, en el sentido de que el comunal por sí mismo no es una garantía ni de manejo equitativo, ni de igualdad, ni probablemente de democracia, ¿no? Con lo cual, bueno, esto ya voy avanzando cuál es mi planteamiento. En este trabajo indagaba sobre cómo se distribuían los provechos del común y me centraba sobre todo en lo que era el cultivo en tierras comunales en el sur de Navarra, en zonas de llanura, a finales del siglo XIX, donde descubría unas 8.000 hectáreas aprovechadas en terrenos comunales que procedían de dos tipos de dinámicas. Una, el reparto de parcelas, el reparto de lotes de tierra de manera ordenada entre los vecinos de las localidades, y en otros casos también aparecen aquí cultivos realizados de manera arbitraria, con roturaciones arbitrarias o aprisios, es decir, capturas de tierra de manera espontánea, con lo cual este segundo elemento permite explicar que en la distribución del
los aprovechamientos comunales, en el primero de las tablas se distribuyen o se organiza según la cantidad de propiedad privada a disposición de los contribuyentes, que son unos 8.000 contribuyentes con 50.000 hectáreas en propiedad privada y que tienen acceso a otras 8.000 hectáreas de comunal, en el que participan todos. Participan los que tienen poca tierra, participan los que no tienen nada de tierra y por tanto acceden a la tierra a través de un aprovechamiento comunal, que son estos 906 con unas 900 hectáreas, y esto ya es un elemento importante, el hecho de que una parte de la sociedad que estaba al margen del acceso a la tierra lo logra a través de esta vía, y esto ya es relevante, es un mecanismo de inclusión que permite además la obtención de unas rentas por parte de unos sectores sociales que no tenían acceso a las mismas. Pero también hay que decir que el grueso, en términos individuales, el grueso de los aprovechamientos de cultivo están en los estratos medios y altos de la escala de propietarios. En la parte de la derecha se observa la distribución de sus aprovechamientos comunales entre los 3.250 individuos que declaraban esos aprovechamientos. Es decir, de los 7.900 había 3.250 que estaban aprovechando esos 7.773 hectáreas. Y por tanto vemos también aquí un cierto desequilibrio. Hombre, el índice de Gini de desigualdad, en este caso, en el segundo de las tablas, pues es muy inferior a la que tenemos en la primera. Pero lo que observamos es que hay una desigualdad en los aprovechamientos. Pero también hay que remarcar que estos aprovechamientos están permitiendo una reducción de las desigualdades derivadas de la distribución de la propiedad privada. En fin, hay un poquito de cal y un poquito de arena. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso, de un valle de montaña, también de Navarra, de la Navarra montañosa, fundamentalmente ganadera, donde un catastro también de esas mismas fechas, de 1889, que ofrece una información muy rica, nos permite identificar a los contribuyentes con los distintos tipos de fuentes de riqueza que tienen: la propiedad urbana, la propiedad rústica, la propiedad pecuaria, el ejercicio de actividades artesanales o profesionales, los aprovechamientos de leña y hoja del monte comunal, los aprovechamientos de hierbas del monte comunal o los arbitrios, que se denominan arbitrios o jornales de monte, es decir, la capacidad de ir al monte a hacer carbón o a hacer tabla o a utilizar la capacidad de trabajo para obtener una renta derivada del acceso a recursos del común, pero mediante la utilización del trabajo, no como en el caso de las hierbas, que es mediante la utilización de un bien de capital, que es el ganado, ¿no? O sea, que son dos cosas distintas. Bueno, pues en la parte de abajo de la tabla se puede observar, aparte de que los índices de Gini pues, son relativamente bajos, en el conjunto pues, está por debajo del 0,6, algo más alto en el caso de la distribución de la propiedad rústica y de la propiedad pecuaria, pero en general estamos con distribuciones bastante alejadas de lo que se había visto en la tabla anterior. Bueno, lo que he marcado en el cuadro de abajo es los coeficientes de correlación entre la posesión de los diferentes tipos de riqueza. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la propiedad de la tierra privada, la propiedad privada de la tierra, guarda una correlación muy estrecha con la riqueza pecuaria, con los aprovechamientos de leña y hoja, con los aprovechamientos de hierba del común, por encima de 0,8 de coeficiente de correlación, y por tanto lo que nos está diciendo es que los aprovechamientos de leña y hoja en los montes comunales y los aprovechamientos de hierba están en razón prácticamente proporcional a la posición de partida, a la propiedad de la tierra y a la propiedad del ganado. En definitiva, que cuanto más ricas eran las casas, más provecho sacaban de los bienes comunales. Pero también es cierto que el conjunto de la comunidad obtenía provecho de esos recursos comunales
y, desde luego, obtenían provecho a través de los jornales de monte o de esto que he denominado arbitrios, los segmentos más bajos de la comunidad, los que solamente tenían su capacidad de trabajo, los proletarios rurales. Y ese coeficiente de correlación negativa nos está indicando precisamente eso, el hecho de que el monte servía como un mecanismo de corrección de las desigualdades sociales al ofrecer oportunidades para poner en valor la propia mano de obra. En cualquier caso, más allá de lo que son los aprovechamientos efectivos, hay un elemento muy importante en lo que es la valoración de los provechos del común, y es dónde se marca el límite, quién puede entrar y quién no puede entrar, quién puede acceder a los recursos comunales y quién no. He señalado anteriormente que Elinor Ostrom planteaba como principio de diseño inicial el de tener unos límites claramente definidos, tanto de los usuarios como del recurso. Por tanto, ¿quién tiene derecho a acceder al recurso? Hay riesgos, desde luego, en la inclusión y hay riesgos en la exclusión. Si se es demasiado inclusivo, nos podemos encontrar con un problema de plétora, de sobreexplotación de los recursos, de demasiados usuarios haciendo uso de los mismos y, por tanto, en un deterioro de los mismos. También nos podemos encontrar con un desmenuzamiento de los derechos. Le toca a una menor cantidad por cabeza. Y todo esto puede conducir probablemente con probabilidad a una insostenibilidad ecológica y social. En definitiva, estaremos muy cerca de la metáfora de la tragedia de los bienes comunales de Garrett Hardin. Por el lado de la exclusión, lo que nos podemos encontrar es que si la exclusión es demasiado grande y afecta a segmentos importantes de la propia comunidad local, va a generar pobreza y desigualdad, va a facilitar la desidentificación con el grupo y la pérdida de cohesión social y, por tanto, deteriorará la resiliencia en términos sociales y, en definitiva, también ecológicos. Por tanto, son los bienes comunales, no son los regímenes comunales excluyentes o inclusivos. Aquí hay dos perspectivas de dos historiadoras holandesas, belgas, perdón, pero son belgas, efectivamente, trabajando en algún caso en los Países Bajos, el dilema de los comuneros de Tina de Moore y el libro de los comunales inclusivos y la sostenibilidad de las comunidades campesinas de Maika de Keyser. Tina de Moore pone el acento sobre todo en la formalización de reglas de exclusión, con el establecimiento de una vecindad más restringida, unas condiciones para la membresía más restringida que pueden llegar en algunos casos a la formación de una especie de clubs. Estaríamos, por tanto, más cerca de los club goods, ¿no? de los bienes club que de los bienes de fondo común. Y los motores para esto pues, pueden ser muy diversos, desde el crecimiento demográfico, el desarrollo de la economía de mercado, la diferenciación social, factores tecnológicos o la intervención del Estado podrían estar interfiriendo en desarrollos que conducirían hacia un mayor cierre de las comunidades. Y por el lado opuesto, Maika de Keyser resalta el elemento inclusivo de los regímenes comunales y lo sitúa en las claves de esa resiliencia, en la existencia de instituciones informales, más allá de las reglas formales, que ofrecen una mayor flexibilidad en el día a día, en la práctica, la capacidad de acción colectiva de los agentes implicados y la existencia de mecanismos de resolución de conflictos a escala local que pueden permitir llevar a cabo en la práctica unas dinámicas más inclusivas. Las reglas de acceso de membresía pueden ser diversas. En el caso europeo se han destacado en este libro, se pueden distinguir 4 tipos. Una podríamos denominar solariega, que tiene fundamento en la propiedad o la tenencia de una determinada casa o tierra, con ejemplos en distintas zonas de Europa y que tendría un carácter más exclusivo, más excluyente, en tanto que los que no tienen esa propiedad o tenencia pues no tienen acceso al comunal. Un segundo modelo sería la membresía
que podríamos denominar municipal, que el acceso a los recursos viene dado por haber sido admitidos en una entidad local como miembros de pleno derecho. En este caso, podríamos entender que tiene un carácter más inclusivo. Una tercera modalidad sería la asociativa, podríamos denominar asociativa, que se basaría en la posesión de una cuota en una corporación privada. Estos son los Marken de los Países Bajos, de Flandes. En Alemania tenemos este tipo de fórmulas, en Suiza y también en Galicia nos encontramos con lo que se conocen como los montes de varas, que son montes en los que hay unas participaciones por cuotas, y también en España recientemente se ha recuperado y se está oyendo mucho los montes de socios, que son compras que se hicieron en desamortización por parte de comunidades locales de sus propios montes que el Estado vendía y entonces las compraban por cuotas, ¿no? Esto vendrían a ser estas tres primeras fórmulas y finalmente habría como una última que es más abierta, característica de zonas con bajas densidades de población, que por la mera residencia pues vendría el simple hecho de estar ahí, pues ya daría acceso. Esto pues, lo habían identificado en el norte de Suecia, en el norte de Escandinavia. En el caso de Navarra, que yo he estado estudiando, las categorías de acceso a los pastos comunes en el periodo preindustrial y hasta el siglo XIX, básicamente tenemos dos formatos, el formato que he denominado solariego y el municipal, que se apoyan en la disponibilidad de un patrimonio o en la residencia. Entonces, tenemos básicamente cuatro posibilidades: la de aquellos que residen en la localidad y tienen patrimonio, y desde luego tienen acceso a los bienes comunales con pleno derecho, como vecinos, con derecho de vecindad, pero también nos encontramos con no residentes, con forasteros que tienen derecho de vecindad en aquellos lugares donde la posesión de una casa o de un solar les daba derecho a ello, que eran lo que se conocía con el nombre de vecinos foranos. Por otro lado, nos encontramos con residentes que no tenían patrimonio y que en algunos casos tenían acceso a la condición de vecinos y en otros quedaban como meros moradores con derechos subalternos y en la mayor parte de los casos pues, se les concedía una proporción, habitualmente la mitad de los provechos que recibían los vecinos. Y también tenemos la posibilidad de encontrar usuarios del común con carácter más efímero, en el caso de aquellos ganaderos que arrendaban por una temporada las hierbas que salían a pública subasta de una localidad o de una entidad comunal, ¿no? Entonces, bueno, pues durante una temporada tenían acceso a los recursos mediante el pago de una cantidad, ¿no? de un alquiler. En este caso, sin tener patrimonio y sin tener residencia, con lo cual el acceso al comunal va más allá de lo que es la pura membresía, como se puede observar. Y en este gráfico, en esta tabla de 1680 del Valle de Amezcua Baja al que me he referido anteriormente, pues se puede observar cómo en relación al número de vecinos, el número de usuarios que se contabilizaron en esta fecha como dueños de ganado que entraban a los montes comunes o aquellos que realizaban siembras, pues nos encontramos con que sobrepasaban el número de vecinos. Y también se encontraban muy cerca del número de hogares. En definitiva, lo que nos encontramos es en la práctica que los usos del común podían rebasar lo que era la pura membresía, lo que nos permite hablar de unos límites más flexibles de los que la norma, la regla, podría estar señalando. Y aquí la idea de la permeabilidad de límites que utiliza la antropóloga Pauline Peters en este libro de 1994, cuando estudió el caso de Botswana, pues puede ser útil. Esta permeabilidad de límites se observa también en esta tabla, donde se ordenan también para este mismo valle, para 1646, 1678 y 1726, el número de propietarios, vecinos, de miembros plenos de la comunidad, el número de caseros, es decir, de inquilinos, de arrendatarios, de personas que no tenían propiedad, pero tenían acceso a la tierra a través del arrendamiento, a los que se concedía el derecho de vecindad, por tanto, a todos los efectos,
funcionaban como los anteriores, y luego estaban los habitantes sin derecho de vecindad, los que no formaban parte de ese, eran residentes, pero eran arrendatarios o parceros, pero que no tenían ese reconocimiento político como miembros de la comunidad. Lo que se puede observar es que a lo largo del tiempo, en este caso entre 1646 y 1726, el número de habitantes sin derecho de vecindad pasó de 60,46 a 28, del 35% del número de hogares al 15% del número de hogares. Es decir, estamos ante una sociedad crecientemente inclusiva. Pero también este ejemplo nos permite hacer otra llamada de atención, porque en 1726 se decía: se previene que en los lugares de dicho valle es costumbre que los padres reparten la casa entre sus hijos y cada uno, habitando, hecha la partición, goza de vecindad o queda opción en ser habitante así en dichas casas partidas como en las demás. Es decir, que la condición de vecino queda a elección propia. Uno puede ser vecino o puede decidir no ser vecino. En 1726 varios declarantes tenían casa vecinal, tenían casa con derecho de vecindad, pero no gozaban de vecindad porque, dice la fuente, corre como habitante. En total eran 15. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta que tiene que ver con este asunto de la exclusión y de la inclusión. ¿Por qué estas 15 personas, en este caso concreto, renuncian a la vecindad? ¿Por qué alguien renuncia a ser incluido? Es decir, la exclusión no siempre es algo que uno sufre. En estos casos es algo anómalo, pero hay una exclusión voluntaria. ¿Por qué deciden renunciar a la exclusión? Yo quiero entender que es porque la inclusión no solamente da derecho a tomar, sino que también obliga. Y por tanto, este dilema de apropiación, pero también de provisión, es el que puede estar explicando estos comportamientos. Y es que los historiadores nos hemos concentrado fundamentalmente sobre los problemas de apropiación, sobre quién extrae flujos de recurso, unidades de los flujos de recurso, cuánto extrae, cómo extrae y quién y cómo es excluido, quién queda fuera. Pero no nos hemos planteado demasiado o hemos descuidado en cierta medida lo que son los problemas de provisión, es decir, la obligación de llevar a cabo una inversión de factor trabajo, de factor capital en el mantenimiento y la mejora de los recursos. Las cargas serviles en favor de la comunidad, lo que aquí en País Vasco Navarro se conoce como auzolán, o en otras partes de España como vereda, y lo que creo que en México se denomina tequio, que son cargas serviles en favor de la comunidad que forman parte de esta provisión, de esta resolución del problema de provisión, ¿no? Por lo que hace a los problemas de apropiación y a su diseño institucional, hay que tener en cuenta que el diseño institucional concreto que se toma en cada caso responde a agentes, actores y apoyos sociales variados, tanto dentro de la comunidad como en relación a poderes externos, que son los que van a sancionar, que pueden sancionar esas reglas, que persigue objetivos no necesariamente idénticos, que puede alcanzarse de forma diversa, mediante imposición, mediante conflicto, mediante negociación y con efectos potenciales diferentes. Y pongo un ejemplo, como es la limitación del número de ganados en el pasto, que es algo más que mantener contenida la carga ganadera sobre los recursos. Aquí, en el caso europeo, se han identificado, en el libro que he citado anteriormente, varias fórmulas. En Inglaterra, el Levancy and Cushancy, lo que en Francia del Norte se conoce como Foncet-Pels, que viene a ser la regla en la que se puede mantener tanto ganado como puede sostenerse en invierno con recursos propios. Esta regla evita el sobreuso de los recursos, pero al mismo tiempo lo que hace es reforzar una estructura social desigual. Quien más tiene, en términos de tierra y de ganado, más puede aprovechar los recursos comunales. Otra opción es el coto, en la literatura inglesa se conoce como stint. Un coto que puede ser global, es decir, es fijar el número máximo de ganado en conjunto con posibilidad de compensar internamente. Si uno no tiene ganado, pues le puede ceder su cuota
su derecho de introducir ganado a uno que tiene más ganado y, por tanto, de esa manera hasta que se alcanza el tope. Y de esa manera se evita el sobreuso y la infrautilización, pero eso sí, reproduciendo e incluso pudiendo ampliar la desigualdad social interna. Y por otro lado estaría la posibilidad del coto individual, el establecer un número máximo de ganado por hogar. Esto, desde luego, es algo que lo he encontrado repetidas veces en el siglo XVI, limita la desigualdad social, pero puede tener efectos inciertos sobre el recurso, tanto sobre todo por infrautilización, pero también por sobreutilización, en la medida en que todos puedan llegar a ese tope y ese tope esté por encima de lo que el recurso puede soportar. En fin, que a la hora de analizar los problemas de apropiación y los diseños institucionales tenemos que utilizar un plural necesariamente, porque los modelos de regímenes comunales pueden ser muy diversos. Puede haber más horizontales o más verticales, más jerárquicos o más reticulares, más igualitarios o más desiguales, dependiendo de las estructuras sociales de partida, que son también diversas. Por el lado de los problemas de provisión, tenemos traído aquí a colación un fragmento de un diccionario español-inglés de 1706 de Stevens, que es muy rico y que nos ofrece en la voz común, nos ofrece, aparte de la traducción al inglés, nos ofrece un par de proverbios o refranes que son muy indicativos de quién hace por común, hace por ningún, o lo que es del común no es de ningún. Lo que nos está expresando aquí claramente es un problema de provisión. En ausencia de incentivos individuales, el común tiende a desaparecer. Nadie tiene interés en invertir trabajo y esfuerzo o capital en el mismo, puesto que el rendimiento va a ser para todos y no para el que invierte ese esfuerzo. Tenemos el problema que se conoce como el del gorrón, ¿no? Un problema básico de teoría de juegos. Bueno, aquí se podría plantear si operan otros mecanismos que permiten resolver este problema de provisión. Por un lado está, como ha estudiado Marco Casari, el Folk Theorem, la teoría que se apoya en la interacción continuada, en teoría de juegos, pero en una repetición infinita o indefinida de interacciones, de juegos a pequeña escala, donde los agentes se conocen y, por tanto, la reputación, el día a día tiene o garantiza que todos van a acabar resolviendo, van a acabar actuando de una manera que favorece el cumplir esa regla de provisión. Por otro lado, están aquellos autores que trabajan desde la teoría de la custodia, ¿no? De Stewardship Theory, donde plantean que más allá de lo que son los incentivos individuales o los valores puramente del homo economicus, pues hay otros componentes como la identidad, la lealtad, la dependencia, en definitiva que la conducta de los agentes está incrustada en relaciones sociales más amplias y que esto podría dar lugar a unos comportamientos que van más allá del puro egoísmo individual, ¿no? Pero también están la existencia o no de estructuras de poder y de coerción que pueden tener un carácter vertical o pueden tener también un carácter horizontal. Lo que nos lleva al último apartado, que es el de la acción colectiva, entendida, como señalaban Luis y Charles Tilly, como todas aquellas ocasiones en que grupos de gente se comprometen a apropiar recursos, incluyendo su propio esfuerzo, para la consecución de fines comunes que, en cierta medida, están detrás de la construcción de capital social, un término acuñado por Pierre Bourdieu en un contexto concreto que luego fue desplazado semánticamente para llevarlo a un ámbito distinto por Robert Putnam en el trabajo que aparece ahí, ¿no? En el libro que aparece reflejado en The Making Democracy Work. En definitiva, el capital social entendido como un atributo de los individuos y de sus relaciones que acrecienta su habilidad para resolver problemas de acción colectiva, en palabras de Ostrom y Ann, en las que habría que tener en cuenta, habría que incorporar tres componentes: la confianza y las normas de reciprocidad, las redes y formas de participación civil y las reglas e instituciones
formales e informales. Todo esto configuraría el capital social, que es el que facilita el desarrollo de las instituciones de acción colectiva y en particular de la acción colectiva corporativizada, que permite una regulación que en principio, en la medida en que está corporativizada, va a operar a largo plazo y con unos ciertos equilibrios. A la hora de entender esta acción colectiva corporativizada, pues habría que tener en cuenta cuáles son las reglas de ingreso o membresía, cuáles son las reglas del uso de los recursos y los servicios comunes, cuáles son las reglas de la toma de decisiones y la gestión de los recursos y servicios. Y en definitiva nos llevaría a esta situación de, en la medida en que cómo se regule esto, nos podemos encontrar ante fórmulas más oligárquicas o más democráticas, en la medida en cómo definan quién accede, quién participa y quién decide, quién es responsable y ante quién. Y son estas las preguntas que hay que hacerse cuando uno se plantea si las instituciones de fondo común, la acción colectiva corporativizada, es democrática u oligárquica. Podemos dejarnos llevar por el entusiasmo y pensar que todas las organizaciones comunales son garantía de democracia, pero en definitiva lo que hay que hacer, y como historiadores estamos obligados a ello, es escudriñar las circunstancias concretas. Hace falta un escrutinio para decidir, para definir, para observar quién accede, quién participa, quién decide, quién es responsable y ante quién, como acabo de señalar. Desde la perspectiva del nuevo republicanismo, del republicanismo cívico, la democracia se entiende, por un lado, como ausencia de dominación, y esto obliga a la existencia de un sistema más o menos complejo de pesos y contrapesos, y por otro lado, una ciudadanía activa, lo cual obliga a mecanismos y vías de participación y se apoya en una cultura de compromiso con el bien común. Cuando hablamos de democracia, en gran medida podemos hablar de algo parecido a esto, ¿no? En este sentido, la democracia, lejos de la teoría de la modernización, que la situaría la democracia al final de un largo recorrido en el que habría que pasar por los procesos de industrialización, urbanización, crecimiento de las clases medias, la maduración de unas circunstancias sociales que permiten la consolidación de la democracia, pues un enfoque desde esta otra perspectiva nos permitiría ver democracia lejos del mundo moderno o formas que podríamos calificar de cuasi democráticas lejos del mundo moderno. Una herramienta útil, o que me parece a mí útil, es también la distinción que establece Daniel Curtis, al que antes me he referido en su libro Coping with Crisis, en el que plantea una doble distinción de las sociedades bajo la doble polaridad de propiedad y poder que le permite identificar sociedades que califica como polarizadas y dinámicas, que operan a corto plazo y que son altamente vulnerables, de sociedades polarizadas pero persistentes, que son muy restrictivas, muy coercitivas, pero que siguen siendo vulnerables, sociedades igualitarias y dinámicas, muy flexibles y resilientes, y sociedades igualitarias desde el punto de vista del acceso a la propiedad y persistentes, que se enfocarían sobre todo a la aversión al riesgo, se caracterizarían por la aversión al riesgo, por ser altamente proteccionistas y que vendrían a ser altamente resilientes o bastante más rígidas, ¿no? Este sería el planteamiento que hace, y yo me pregunto si el resultado de la desamortización en España, en el mapa que pueden observar aquí, refleja de alguna manera la previa composición y funcionamiento de esas organizaciones de fondo común, en definitiva de los poderes locales de los municipios españoles, que eran los que en definitiva se constituían como
como garantes y propietarios de los comunales. La ley española acaba reconociendo a las entidades administrativas como equivalentes a las comunidades de usuarios y, por tanto, como titulares de los bienes comunales. Digo, si los resultados, que como se pueden observar en la zona norte del país, una zona de elevada dispersión del hábitat, con muchas pequeñas aldeas, con una desigualdad en la distribución de la propiedad pues, bastante limitada, pues, patrimonios bastante iguales, con un acceso a la tierra relativamente elevado, frente a la España del sur, con grandes latifundios, en algunos casos, con una sociedad más polarizada, pues de alguna manera estarían reflejando estas circunstancias, ¿no? La España del sur se desamortiza muchísimo, ahí se pueden ver las zonas con manchas en negro y en rojo oscuro, que están por encima del 10% de la superficie total de la provincia que fue desamortizada, pues fueron enajenados los bienes municipales después de 1855, a partir de las monografías que han estudiado el proceso de desamortización, que no las tenemos para todas las provincias. Bueno, ahí se ve lo que contamos, ¿no? Los estudios de base con los que contamos. Mientras que en la España del norte, pues por debajo del 5% hay provincias pues muy importantes, ¿no? En definitiva, me cuestiono si la idea de Ogilvy de que si no se rompían los bienes comunales, o si no se... Ogilvy no lo está planteando en estos términos, de si unas instituciones permanecen por inercia a lo largo del tiempo es porque los costes de su transformación son excesivamente elevados y, por tanto, las élites del sur del país o los grupos interesados en la eventual privatización de los bienes comunales se habían encontrado con dificultades que el Estado, a través de la Ley de Desamortización General, lo resolvió. Redujo los costes de transacción, los costes de acción colectiva vinculados a la privatización, y esto permitió una rápida privatización, una privatización a gran escala, mientras que en otras regiones del país pues no hubo particular empeño, a pesar de esta oportunidad que reducía los costes de acción colectiva para la privatización, no hubo especial empeño para privatizarlos y se mantuvo una elevada proporción de la tierra en manos municipales. En definitiva, persistió el régimen comunal. Y probablemente aquí el planteamiento de las distinciones que sugiere Daniel Cortis pues pueden tener utilidad. Esta idea de diferenciar entre sociedades polarizadas e igualitarias ya de antemano, y dinámicas o persistentes, en el sentido de que las sociedades polarizadas pueden hacerse más polarizadas todavía, y las sociedades con un elevado grado de igualdad interna pueden avanzar todavía más hacia una mayor inclusión, hacia una mayor igualdad interna, como hemos visto en el caso del Valle de Amezcua Baja. Y aquí, de nuevo, vuelvo a Amezcua Baja y a un monte que comparten varios valles en esa zona montañosa de Navarra, y a unas reglas que articularon en 1587 unas ordenanzas de la Comunidad de la Sierra que establecían un sistema de gobierno con un componente horizontal, con un componente democrático importante, creo yo, ya que lo que señalaban era, en esta primera regla, decían, ordenaron que como la dicha sierra se ha regido y gobernado por los 10, es decir, por 10 personas, designadas 2 por cada una de las 5 comarcas o valles, que no se ha observado ni guardado el procedimiento correcto de elección, sino que se han nombrado unas a otras, es decir, ha habido un mecanismo de cooptación, y de esto vienen inconvenientes, y por tanto ordenan que de aquí en adelante nombren los 10 por su turno en los pueblos conforme a la costumbre, no teniendo en ella voto el gobernante saliente, el diputado saliente, ni el lugar donde se ha de nombrar 10 para adelante, del que se ha de extraer, sino que libremente se haga la elección el domingo antes de San Miguel de Septiembre, porque no conviene que los 10 viejos, es decir, los que salen del oficio, nombren ni señales quienes han de ser, sino que libremente lo hagan
los usuarios, es decir, los valles. En definitiva, está planteando elecciones libres. Y si no se hace así, pues no se les admita. Además, establece derechos y obligaciones. Obliga a que los nombrados, los elegidos, acepten los oficios sin poner excusa alguna. Y el que no aceptare, si alguien no acepta esa designación, quede desvecindado del goce. Es decir, se le excluye automáticamente. Esto es una medida extrema de exclusión de la comunidad, de destierro de la comunidad, de destierro formal, de destierro político, y además se castiga al pueblo si no le obliga a aceptar el oficio, a que pague 10 ducados de pena para gastos de la comunidad, y además estén obligados a ofrecer otro que le reemplace y haga el juramento. Y si no, quedarían sin derecho para poder designar para poder participar en las elecciones sucesivas y en el gobierno de la sierra. Es decir, hay una medida extrema de exclusión de la comunidad política, porque dicen, de semejantes oficios ninguno se debe eximir, pues puesto que llevan provecho o pueden llevarlo del goce de la sierra, es justo y conveniente que hagan los oficios y lleven los cargos, conforme a que todo derecho que dispone que si entra algún provecho, tiene que cumplir el cargo, y si no, recibir algún daño. En definitiva, se está poniendo de manifiesto la necesidad de de alinear la apropiación con la provisión, derechos y obligaciones. Y termina estableciendo mecanismos de rendición de cuentas. Dice que se nombraban diputados o contadores para auditores de cuentas para que los que salían de la Junta explicasen, rindiesen cuentas de lo que habían hecho y lo que no, y lo que habían gastado y lo que no. Pero lo que había ocurrido es que, bueno, los habían nombrado a los que les convenía, ¿no? Había habido poco orden y, por tanto, ordenaban que los contadores fueran nombrados por los lugares de los que son los vieces, a 2 por cada valle, de la misma forma, por elección libre y sin que los vieces viejos que han de dar la cuenta ni los vieces nuevos intervengan y tengan voto en ello, sino que los valles procuren nombrar diputados y contadores sin sospecha de deudo y amistad. Y luego pues continúa diciendo cómo se ha de ejecutar el traspaso de poderes y se han de rendir cuentas. En definitiva, rendición de cuentas, accountability, responsabilidad en el ejercicio de los cargos. El resultado de este sistema de gobierno, lo tienen aquí, lo pueden ver aquí, entre 1687 y 1936, la nómina de los que pasaron por ese gobierno de la comunidad, de esa comunidad del monte, de la sierra de Lópiz, pues la mayor parte de ellos solamente participaron una vez, cumplieron el oficio cuando les tocó en un 70% durante un solo año, entre 1687 y 1777, más o menos una proporción similar entre 1804 y 1856, y algo más baja entre 1893 y 1936, el 29%. Aquí aumentó el número de los que llevaron a cabo su mandato durante 2 años. Pero en cualquier caso, lo que hay es no una captura del puesto de poder, de esa posición de poder, que es al mismo tiempo una carga, cargo es carga, ¿no? En este caso, y lo que hay es una provisión al gobierno de la sierra, la realización de las tareas para el provecho de la comunidad, en la que todos pasan una vez, al menos, bueno, la mayor parte de los que están ahí pasan una vez y son pocos los que repiten varias. Pues en definitiva, es un mecanismo altamente rotatorio y con elevada participación. Para terminar, voy a traer de nuevo a colación este ejemplo de manejo democrático del régimen comunal con el mismo caso, el del valle de Amezcoa-Baja, este valle montañés, donde en 1740 se produjo un hecho singular, que fue la eliminación, la abolición del sistema feudal. Con ello me refiero a lo que es la eliminación del tributo que debían pagar a un señor, dueño de los palacios de 3 de las aldeas. Tenían que pagarle todos los años una cantidad de dinero y en trigo, que procedía de lo que era obviamente la
el régimen feudal que regía en la zona. En 1740 se endeudaron, asumieron una hipoteca muy fuerte, un censo consignativo muy grande para poder luir o redimir o amortizar ese tributo que consiguieron que se transformase en una deuda. El préstamo lo tomaron del propio señor feudal que aceptó la conversión de tributo de pecha en censo consignativo, es decir, en una deuda censal, por el hecho de que salía ganando. En términos monetarios era más anualmente lo que recibía con el nuevo censo, con la deuda, con el interés de la deuda, que lo que recibía con la pecha. Y por tanto esto lo hizo aceptar. Posteriormente el Valle consiguió sustituir esa deuda, sustituirla tomando otras deudas para ir amortizando ese crédito, que eso sí tenían libertad para ir amortizándolo. La situación fue que a partir de 1740 el endeudamiento fue enorme para el Valle, pero poco a poco, con los recursos disponibles del monte comunal, lo fueron eliminando, amortizando, y sobre todo lo fueron amortizando a partir de 1758. En 1784 el Consejo Real de Navarra mandó una orden para nombrar un depositario permanente con instrucciones para el manejo de las rentas en el Valle, pero el Valle se resistió y explicó el éxito del modelo adoptado en 1758. Hasta entre 1740 y 1758 habían tenido un depositario, que era el escribano del Valle, y prácticamente no se había reducido la deuda. A partir de 1758 establecieron un sistema rotatorio y participativo, que nos lo explican en este pasaje. Se sirve el empleo anualmente por alternativa de 6 de los referidos 8 pueblos, dando principio este día 21 de septiembre, y este mismo se ponen en público remate las rentas que el Valle tiene. Y en el auto de nombramiento de depositario anual han prestado sus fianzas a satisfacción, habiendo sido condición expresa que para el día 25 de marzo siguiente al nombramiento hubiesen de huir con las rentas que se habían cumplido el 20 de enero anterior todo cuanto importasen o buenamente pudiesen de los censos a que el Valle estaba grabado. Habiéndose verificado de lo dicho que desde el año 1758 se ha acudido a la luición de 8.000 y más ducados que de censo se hallaban contra dichas rentas y bienes del Valle, lo que no se logró cuando hubo depositario fijo anteriormente. En definitiva, es el mismo Valle que hemos visto antes, como entre 1646 y 1726 había avanzado en el sentido de una reducción del número de habitantes sin derechos. Un Valle que había avanzado en el camino de una mayor igualdad interna y que les permitió conducir su camino hacia una mayor igualdad, hacia una mayor democracia a efectos locales, ¿no? Como hemos visto en estos ejemplos. En fin, he tratado de plantear algunas perspectivas de estudio sobre los regímenes comunales y la articulación de las sociedades rurales, planteando si el comunal es garantía de igualdad y democracia, y respondiendo por mi parte que no necesariamente, que hay una necesidad de escrutinio, que hay que atender a cómo se gobiernan, cuáles son los mecanismos de participación, representación y rendición de cuentas, de cómo se distribuyen los provechos, cuáles son los mecanismos de exclusión o de inclusión, la idea de que apropiación y provisión van de la mano, y terminaría señalando que pueden coexistir modelos distintos, que pueden además evolucionar en el tiempo, transformándose de más polarizados a más igualitarios o a la inversa, y que esto tiene que ver con las interacciones dentro de los grupos sociales que están ahí actuando, y que esto conlleva cambios o determinadas configuraciones y funcionamiento de los regímenes comunales, pero también sus cambios. En definitiva, entenderlos correctamente es la tarea del historiador, y eso creo que es la grandeza de nuestro trabajo y lo que tenemos por delante. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por la ponencia. Está muy interesante. Creo que se complementa muy bien con lo que nos compartiste el día de ayer en la mañana. Creo que también podemos entender mejor lo que escuchamos ayer, porque aquí hay más ejemplos, ¿no? Cuestiones más cuestiones empíricas.
Y bueno, yo pregunto a mis colegas si tienen algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer. Pues tenemos un tiempo para eso. Quizá mientras se animan, yo pudiera, no sé, quisiera preguntarte, bueno, primero decir, ¿no? Creo que es muy padre cómo se combina lo teórico y lo empírico, ¿no? Para poder ver más, para poder discutir, ¿no? También con otras personas que están trabajando sobre comunales. También me parece que es útil para estos elementos teóricos para saber si lo que veo tiene sentido, ¿no? Así que creo que pues ha sido muy, muy interesante. Bueno, en el caso del área en la que estoy trabajando ahora, sí es muy interesante observar esto de la inclusión y la exclusión. A mí me llamaba la atención que sí, la doctora de Moore ponía mucho énfasis en la exclusión, le daba más peso a eso, ¿no? Se me hace muy interesante pues ver ahora esta otra propuesta que toma más en cuenta lo inclusivo. Y bueno, supongo que las dos dimensiones son muy importantes de considerarse, porque al principio yo pensaba que si veía una, podía ver la otra, pero con lo que tú señalaste ahora, creo que no. Creo que necesito observar ambas para, bueno, para entenderlas mutuamente, ¿no? Y porque creo que observarlas ambas, pues también me va a hablar del equilibrio, eh, digamos, del tipo de equilibrio que hay en ese territorio, ¿no? En cuanto al uso de los recursos de acceso común. Pues, bueno, no sé, me he dado cuenta, ¿no? Que los vecinos, por ejemplo, que ya eran pequeños propietarios, que eran dueños de haciendas, de ranchos, también aprovechaban las tierras del común, ¿no? Y de hecho las aprovechaban más que los demás porque tenían muchísimo más ganado, ¿no? Y además lo que hacían es que primero usaban las tierras del común y cuando ya habían, como dicen los ejidatarios, raspado el suelo, o sea, como que ya no quedaba más que pudieran comer ahí las vacas, las sacaban y las pasaban a sus propiedades privadas, ¿no? Entonces, bueno, para ellos sí ha sido importante transitar hacia el ejido, porque el ejido, digamos, no obstante las críticas que se puedan hacer a esta institución, sí es una institución que les ha permitido defender con mucho más elementos, porque está muy respaldada jurídicamente, su posesión de la tierra, ¿no? Y claro que también hay diferencias entre ellos, ¿no? No es, como tú señalabas, que las cosas en todos los ejidos que estoy estudiando se desenvuelven o se han desenvuelto de una forma democrática. Hay diferentes situaciones y en algunos ha habido condiciones más democráticas que en otros, ¿no? Pero bueno, entonces lo que pensé es que, bueno, también para entender esas diferencias entre los ejidatarios, es muy importante, ¿no? Con lo que señalabas, la importancia de, es importante la importancia, bueno, es importante conocer sus puntos de partida, ¿no? Quiénes eran económica y socialmente, al momento de pasar a formar parte del ejido y cómo esas diferencias o distancias sociales entre ellos, si es que las había en ese momento, tuvieron que ver con las diferencias que ahora se observa entre ellos, ahora que son ejidatarios. Pero bueno, en general en las entrevistas que yo he hecho, la gente defiende muchísimo el tener ejido. Sí lo consideran como una institución fuerte. Ellos mismos considero que puedo percibir que conciben sus identidades sociales como ejidatarios como fuertes en términos políticos. Y a mí eso, bueno, me ha parecido importante. Pues es mi comentario y muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Claro, yo lo que he presentado es un mundo que tiene poco, bueno, no sé si tiene mucho que ver, ¿no?
con el mundo mexicano, pero en fin, unas pequeñas aldeas de montaña con siglos ¿no? de, de tradición, con cambios importantes, como he señalado, porque ¿quién iba a decir que era un valle donde había un señor feudal que tenía ahí esto? Pues bueno, ha pasado más o menos desapercibido, ¿no? Pero intuyo que hay grandes diferencias entre lo que es el mundo rural mexicano y el mundo rural español, y más después de lo que ha sido el siglo XX, ¿no? Con una reforma agraria que en España no se llevó a efecto y que en México sí, ¿no? Por las mismas fechas, quiero decir, me estoy refiriendo sobre todo a los años 30 con la implantación del ejido, que tiene un componente ya de agricultura colectiva que es diferente de lo que era el planteamiento de la reforma agraria española en ese momento, en los años 30, que aunque estaba orientándose paulatinamente en las sucesivas aplicaciones con los sucesivos proyectos que se hicieron, iba orientándose más hacia esa línea de agricultura colectiva, de la mano de lo que eran organizaciones rurales como la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, la versión sindical agraria, ¿no? de los socialistas, y bueno, pero tenía más el sentido de lo que creo que era más la primera fase de la Revolución Mexicana, ¿no? Que era más de distribución, de reparto, ¿no? De reparto no tanto de cultivo colectivo, ¿no? Pero sí que hay diferencias desde luego importantes, pero yo creo que hay preguntas que son comunes, ¿no? Cuando señala que los beneficios directos eran para estos rancheros y estos los que disponían ya de tierra y ganado, ¿no? También yo me pregunto que es algo que no he planteado hoy, pero que planteé ayer en la charla, ¿no? Que es la distinción entre beneficios directos y beneficios indirectos. Y de alguna manera esto está también presente en lo que acabo de presentar en la última diapositiva, en la que hablaba de esa amortización con los recursos procedentes del común, esa amortización del crédito, de la deuda que habían contraído para librarse de la fecha, ¿no? Esto es un beneficio colectivo, claro, un mayor beneficio para los que tenían que pagar la fecha que para el resto, ¿no? Pero en definitiva los provechos, las rentas del común, de los arrendamientos que se hacían de esos recursos, permitían también que hubiese servicios para el conjunto de la comunidad, como es el caso del maestro, el salario del maestro, el salario del médico, en fin, había un embrión en fin, de estado de bienestar, no vamos a decir, ¿no? Porque es una barbaridad, pero que había a través de las rentas comunales, había unos beneficios indirectos para el conjunto de la comunidad que no se advierten de una manera tan clara en lo que es los aprovechamientos directos, ¿no? Que he señalado yo, por ejemplo, antes al hablar de quién tenía acceso a la hoja, quién tenía las hierbas, eso tiene relación directa con el que más tiene, ¿no? Pero también hay esa otra vía de los beneficios indirectos. Y me pregunto si en esos casos, en las aldeas mexicanas, en los pueblos mexicanos, había también ese tipo de posibilidad o ese tipo de rentas comunales que acababan orientándose hacia el provecho común. En otros casos, igual se orientaban en un provecho particular, en el sentido de, como ocurría aquí también, que se utilizaban los recursos comunales, las rentas del común, las rentas comunales, para pagar el cupo que les tocaba del impuesto provincial. Entonces pagaban el impuesto directo, no los contribuyentes directos en proporción al patrimonio que tenían, sino que se pagaba de la renta en algunos casos, de las rentas comunales, y esto aliviaba la carga fiscal sobre los individuos, ¿no? Y sobre todo, claro, aliviaba la de los que tenían más. En fin, no sé, hay posibilidades muy amplias, ¿no? de uso de los recursos, y esto depende de quién está en los centros, en los mecanismos, en los nodos de toma de decisiones, de cómo se rinden cuentas, ante quién. Yo creo que esta es una de las claves, ¿no? De cómo se constituye y cómo funcionan efectivamente. Pero, en fin, bueno, eso es lo que me ha sugerido
o algunas de las ideas que me han sugerido, tus palabras, ¿no? No sé si tienen demasiada relación, pero... En fin. No, sí, gracias. Creo que es importante lo que dijiste. Y sí, pues, sé que tengo que tener mucho cuidado en no trasladar, digamos, mecánicamente, ¿no? Un tipo de reflexión o conclusiones a la territorialidad que estoy estudiando, ¿no? Que sí, bueno, somos diferentes, ¿no? Aunque en algunas cosas, cosas muy importantes tenemos como puntos en común, ¿no? Bueno, por la historia que compartimos. Eh, pero pues en realidad sí me resulta muy sugerente lo que escucho, ¿no? O sobre todo que pienso también, es que había visto esto, ok, ¿no? Digamos, cosas que había visto que ustedes ya le pusieron un nombre, ¿no? Por ejemplo, un concepto. Ajá, y yo solamente pues lo había visto empíricamente, ¿no? Entonces, ay, Yo creo que perdón, la sabía que distancia es tenía, amplia. perdón, no sabía que tenía apagado el video. Este, y bueno, en algún momento, ¿no? Digamos, antes del proceso de conquista, sí había un trabajo comunal sobre tierras agrícolas. Después eso continuó bajo las misiones, ¿no? Pero digamos ya en periodos más, en periodo moderno, no, las tierras agrícolas se trabajaban individualmente, y solamente la tierra de agostadero es la que permaneció como de uso común. No sé si en otras experiencias, no sé, de mis compañeros, sí hay esto de que las tierras agrícolas en un periodo más moderno se hayan trabajado así, ¿no? Como de propiedad común. En Ahora el yo cuando caso me refiero tuyo, creo que efectivamente hay grandes diferencias entre México y España, obviamente, y en el medio rural español y mexicano, pero las preguntas, o algunas de las preguntas, son esencialmente las mismas, ¿no? El acceso a los recursos tiene una doble dimensión. Una, lo que puedes extraer, y otra, lo que tienes que aportar. Y en este sentido yo creo que los problemas que se plantean a las comunidades rurales pues tienen que resolver eso. ¿Cómo lo hagan? ¿Cómo lo resuelvan? Pues dependerá de las tradiciones, de la estratificación social de los recursos con los que cuentan unos grupos u otros, con lo cual, bueno, pues puede haber desde luego diferencias, pero las cuestiones son comunes. Iba a decir algo más, pero lo siento, se me y ha a ido lo mejor saltar. después está bien. Bueno, no sé, les pregunto a mis compañeros, a Luis, a Antonio, Jeff, si alguno tuviera una pregunta. Creo que no Ah, tenemos. perdón, ahora he Sí, recordado qué es lo que iba a decir. sí, adelante. Disculpas. No, me iba a referir a esta idea del trabajo común Claro, yo cuando estaba hablando de trabajo común, de la Solán, las veredas, lo que es el servicios en trabajo a la comunidad, ¿no? Las cargas serviles, por así decirlo, no respecto al señor, sino respecto a la comunidad, que creo que es algo parecido a lo que en México se denomina el tequio, que es un tiempo de trabajo de cara a la comunidad, ¿no? Pues, en arreglo de caminos, en arreglo de... Pues bueno, a esto me refiero, ¿no? A arreglar caminos, a arreglar lo que son infraestructuras, Ok, sí, mantener sí. en buen estado de conservación las infraestructuras básicas de la comunidad, que pueden ser el puente, el camino, los senderos que llevan a los campos, o al, o las edificaciones que son comunes, o hacer unas podas en el monte, hacer unas podas o unas limpiezas para que no se acumule la, bueno, la biomasa, ¿no? Y esto pues o llevar a cabo quemas controladas, en fin, hay múltiples actividades en las que se puede ejercer el mercado, el trabajo común, más allá de lo que es el cultivo en común Mm, de la tierra. ok, Había sí, sí. había lo que llamaban aquí piezas concejiles, sobre todo en la Baja Edad Media y comienzos de la temprana Edad Moderna,
pero no me estaba refiriendo tanto a esto como a otro tipo de tareas de mantenimiento. Ok. Sí, 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 bueno, de hecho sí, pues las hay, ¿no? Y todavía persisten, por ejemplo, en Oaxaca, todavía existen, ¿no? Ese tipo de tareas así colaborativas, ¿no? Como pudiéramos llamar ahora. Aquí, pues yo sé que todavía persisten entre los mayos y sí, pues por ejemplo, la limpieza de acequias en el área que estoy trabajando ahora es algo que todavía persiste, ¿no? Y que existió desde hace, pues sí, mucho tiempo. Entonces, no sé, quisiera aprovechar para preguntarte, creo que no tengo claro la diferencia entre comunal y colectivo. O sea, no estoy segura si lo estoy entendiendo bien o no. O sea, como yo lo veo, algo puede ser de propiedad común, pero no de usufructo colectivo. Y de usufructo común, pero no usufructo colectivo. O sea, colectivo lo estoy viendo como de que juntos hacen una tarea, este, cuyo beneficio se va a distribuir entre todos. Común es, bueno, lo veo como que pues la gente, cada quien puede introducir sus ganados en un área y cada quien cuida su ganado, ¿no? Pero por ejemplo, una tarea de tipo colectivo sería que entre todos hagan, no sé, por ejemplo, un pozo, una noria, en la cual sus animales van a poder beber. Entonces, bueno, no sé, eso la verdad pues es que sí me confunde bastante y no sé si tú podías. Probablemente he utilizado de una manera un tanto alegre el concepto de colectivo, que yo lo entiendo como opuesto a individual y por tanto lo comunal sería una forma de lo colectivo, no es la única forma, hay otras, pero bueno, entiendo que en esto también hay matices que probablemente se pueden establecer y en la medida en que desde otras disciplinas o desde otros enfoques o desde otras tradiciones disciplinares, pues lo colectivo tiene un sentido más específico, más mejor delimitado y separado, o sea, no es todo lo que no es individual y por tanto está afectando a múltiples actores, ¿no? Yo creo, en este sentido probablemente lo estoy utilizando de una manera más banal o menos específica. Okay. Ya, está bien, bueno, gracias. Bueno, no sé, creo que no tenemos alguna pregunta por ahora. Eh, José Miguel, creo que pues a lo mejor aquí podríamos terminar. Eh, bueno, yo sí tomé algunas otras ideas, ¿no? Con lo que dices, porque creo que sí es muy importante esto de, bueno, cuando tú mides la participación y la rotación, ¿no? De quienes están al frente, ¿no? Son las de, digamos, como las autoridades de los comunes. Creo que es muy importante poder medir eso, ¿no? Encontrar una manera de medirlo y bueno, pues hay que otra vez revisar mucho los documentos y pensar cosas. Yo lo que hice es tomar todos los nombres y hacer un análisis nominativo y sacar esa estadística, que cuando la saqué me sorprendió, porque yo estaba esperando una repetición de nombres y una captura de la institución por parte de grupos muy reducidos de personas y que por tanto ahí nos íbamos a encontrar pues con una permanencia de nombres a lo largo del tiempo, ¿no? Como una captura de recurso. Lo estaba enfocando fundamentalmente desde el lado de la apropiación, ¿no? De los problemas de apropiación, Sí. de decir, bueno, a ver, estar ahí te permite decidir quién saca. Ajá. Pero a la vista de lo que me encontré, pues creo que me equivoqué y que cuando estamos hablando quién ocupa el poder local, no solamente estamos hablando de lo que esto supone de poder decidir quién hace qué y tal, sino que aquí también hay un componente de cargo. No en vano los hidalgos en la España de la Edad Moderna los encontrabas muchas veces que querían, rehuían el cumplimiento de los oficios concejiles diciendo que eran hidalgos y por tanto no estaban obligados a cumplir esos servicios, ¿no? Y había un proverbio que era cargos son cargas, ¿no? Entonces,
lo de asumir la presidencia de la comunidad de vecinos o asumirla, esto pues tiene sus complicaciones, porque te van a llover sopapos por todas partes, ¿no? En muchos casos, con lo cual tiene también su riesgo. Ocupar un espacio de poder tiene la ventaja de que te da poder, te permite llevar a cabo decisiones, pero también te expone bueno, a la incertidumbre de las respuestas que puede haber a esas decisiones tuyas, ¿no? Entonces, bueno, esto no es un asunto tan sencillo, ¿no? Decir, vamos, yo voy a ocupar el poder porque sí, y voy a instalarme ahí. Es un asunto más complejo, desde luego. Y, bueno, como digo, a mí me sorprendió esto y le di la vuelta. Dice, bueno, pues es que hay que mirarlo desde el lado de que esto supone una carga y, por tanto, es una dedicación de tiempo y esfuerzo a la comunidad. Bueno, esto lo sabemos en el mundo académico, cuando estamos en los consejos de redacción de revistas, cuando hacemos referees, ¿no? Este tipo de cosas, estamos haciendo un servicio a la comunidad, o sea que nos va en el cargo, ¿no? Como quien dice. Así que no es tan extraño encontrarlo en el pasado. También, o sea, también pienso pues que esa cantidad de poder, ¿no? que supone tener un cargo, también pues seguramente varío, ¿no? En el tiempo, ¿no? De acuerdo con el contexto político, nacional, etcétera, pues fue distinto. Entonces, bueno, es complejo, pero creo que pues tenemos mucho trabajo que hacer y va a ser muy, muy interesante. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. No sé si quieres agregar más. Muchísimas gracias. Perdón, creo que Jeffrey Bannister, encantado de conocerte. Sí, tengo una pregunta. Adelante, perdón. Sí, no, gracias por la ponencia, muy interesante. Si ves al panorama actual del mundo, ¿dónde, o sea, como historiador, como analista, en qué partes ves los experimentos más importantes, los experimentos con formas horizontales de organizar? ¿Dónde ves los experimentos más importantes en este momento en el mundo? Inclusive alrededor de la batalla máxima, ¿no? Por el común del clima. Uf. Pequeña pregunta. En fin, no sé yo si soy capaz de responder una pregunta tan amplia. Tan del día de hoy y del futuro, ¿no? Porque además quería conocer las experiencias que hay y mi conocimiento de las experiencias es muy limitado. En fin, no soy capaz de responderla. No, está bien. Yo, si me dices cuáles son las que consideras, desde luego, mañana mismo me pongo a investigarlas y a indagarlas, ¿eh? Y aprenderé de ello, seguro. Pero no me atrevo a decir cuál es el camino, ¿eh? No lo sé. Pero sí tiene mucha actualidad realmente pensar todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá en América Latina con, pues, como sabemos, ¿no? Los procesos muy violentos, ¿no? De apropiación de territorios, ¿no? De comunidades aisladas o no tan aisladas, pues para la explotación minera o maderera, etcétera, y toda la violencia tan fuerte que conlleva, pues, bueno, definitivamente sí creo que, pues es importante pensar en estas experiencias, ¿no? Así como lo plantea Jeff también, pues experiencias más fuertes de comunalidad, sí. En principio diría que todo aquello que contribuya a crear estructuras horizontales de poder, en las que la información fluya, en las que la participación esté abierta y se promueva, en que haya rendición de cuentas, en que se procure que los provechos se distribuyan equitativamente. Todo lo que vaya en esa dirección yo creo que es importante y eso pues parte de la construcción desde abajo. Eso no viene de arriba.
Eso forma parte de iniciativas grassroots, ¿no? De lo que emerja de abajo, que puede acabar conduciendo en múltiples escenarios y desde grupos muy distintos, pero puede acabar configurando desde abajo estructuras más horizontales, más transparentes, más responsables. Entonces, es que la cantidad de movimientos sociales que hay es enorme, ¿no? Todas las que vayan en una dirección en ese sentido, donde los hiperliderazgos no tengan cabida, donde no todo se base en monarquías, aunque sean temporales o efímeras, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de hiperliderazgos, estamos hablando de sistemas monárquicos, ¿no? Monárquicos del gobierno de uno, ¿no? En términos estrictos. Sí. Y yo creo que todo lo que se construya en horizontal es bueno. Todo lo que proceda o se base en una configuración monárquica, pues son caminos cerrados. Creo que todos somos necesarios, pero nadie somos imprescindibles. Entonces, un poco esa sería mi respuesta, ¿no? Pero vale. Que creo que ya digo algo, ¿no? Alguna idea en esa dirección, creo que de lo que pienso, pues ya, bueno, espero que valga, al menos un poco. Yo creo que en muchos casos se cita el ejemplo de los zapatistas, ¿no? Como la máxima, o quizás una de las máximas expresiones de esta batalla, ¿no? Pero yo creo que hay en las márgenes, ¿no? Del mundo, porque para mí lo que veo muy importante o una conexión muy importante es que el capitalismo necesita para su reproducción sistemas más horizontales. O sea, no funcionaría capitalismo, ¿no? Sin sistemas de reproducción que no tienen que no vienen de la misma jerarquía. Entonces, bueno, yo creo que son rasgos muy grandes, ¿no? De los que estoy describiendo. Pero digo esto porque yo creo que las frentes de batalla, por esta razón, están en todas partes, ¿no? O sea... Sí, en eso estoy de acuerdo, vamos, lo que señalaba, sí. Que hay multitud de escenarios en los que los movimientos sociales están llevando a cabo proyectos de construcción, de alternativas y en la medida en que llevan se apoyan en estructuras de poder de tipo horizontal y de construcción desde abajo, pues yo creo que son necesarias. Y por eso la gran mayoría de los esfuerzos no pertenecen a movimientos formales. Un comentario nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos que acompañaron esta actividad, esta conferencia. Gracias, José Miguel, por la conferencia. Muy, muy interesante, muy lindo todo, por acompañar pues este proceso, ¿no? Desde el principio. Muchas gracias, Esther, por esta oportunidad. Primero, por la oportunidad de conocerte y de estar juntos en la distancia en varios momentos. Sí. Y a Jeffrey, a Antonio, a Luis por acompañarme aquí, además en presencia. El tener unas eficies, de tener interlocutores enfrente es maravilloso, ¿no? Esto de las pantallas sería terrible, ¿no? De hecho, cuando estaba exponiendo me sentía vacío ahí cuando no veía a nadie y solamente veía mi PowerPoint y decía, bueno, aquí me estaba cruzando la cabeza y digo, pero ¿a quién estoy hablando? Necesitamos la presencia. Yo creo que esto es algo importante, la cercanía, ¿no? Y esto, desde luego, a mí me resulta muy grato el compartir este momento con vosotros y con los que no están aquí, que también. Sí, también. Adiós, no lo siento.
Así que, nada, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que me habéis dado de repensar y revolver ideas de lo que había trabajado y de lo que voy apuntando, ¿no? Entonces, me es muy útil, desde luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno. Muchas gracias. Gracias. Sí, que todo esté bien para ti, José Miguel. Que vaya todo muy bien A tu Muchas gracias, gente. José en Miguel. México y en el resto del Sí. mundo. Esperemos que sí. Bueno, cuídate. Gracias. Hasta luego.